vivió en Querétaro no es una cosa poco usual en el país que estamos viviendo. La concentración pacífica del pasado 10 de junio sobre la avenida 5 de febrero, convocada por las y los compañeros de la Red en Defensa del Agua y la Vida, REDAVI, fue brutalmente criminalizada. Con un uso de fuerza extrema se reprimieron a las y los manifestantes, quienes exigían su derecho a la libre protesta social y a la expresión ciudadana. Esta era realizada de una manera pacífica, con presencia de infancias, adultos mayores y familias. El uso excesivo de esta violencia por parte de las fuerzas públicas quedó evidenciado en múltiples videos y audios. Elementos de la Policía Estatal de Querétaro vulneraron los derechos a la igualdad, libertad de expresión y de reunión, así como a la no discriminación, con fuertes consignas hacia comunidades indígenas y pueblos originarios. La ley que regula los servicios de agua potable y saneamiento de alcantarillado para el estado de Querétaro fue aprobada de una manera bastante inusual. Y esto debe de despertar la atención de todas y todos los mexicanos. Lo que está ocurriendo en Querétaro, lamentablemente, es una situación que vemos que se quiere copiar en diferentes ciudades y estados, como el día de hoy es el caso de Puebla. En apenas 4 días, esta ley, que tiene un corte totalmente mercantilista, fue aprobada a puerta cerrada y sin tomar en cuenta las mesas de diálogo y los múltiples foros que habían hecho las comunidades y cuerpos académicos de Querétaro. Esta ley contrasta totalmente con las observaciones que el doctor Pedro Arrojo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento de las Naciones Unidas, que en múltiples visitas bastante recientes a México ha destacado la importancia de la participación ciudadana vinculada a los 3 niveles de gobierno. Sin la ciudadanía, sin los pueblos, no podemos decidir qué está pasando con el agua. Esto destaca también la importancia de hacer las paces con los ríos, pero sobre todo respetar los derechos de los pueblos originarios, ejidos y comunidades. Hay que recordar que el 25% de las aguas que tenemos en México provienen de territorios habitados, defendidos por pueblos indígenas. Y lamentablemente, la represión a guardianes del agua se extiende por todo el país. Focos rojos se encienden y el hostigamiento a las y los defensores es lamentable y es el común de todos nuestros días. Hoy es difícil abrir un portal de internet o un medio sin ver que existe una represión hacia algún defensor o defensora del agua. ¿Y cómo podemos parar esto? Quienes están poniendo el cuerpo desde los territorios son las comunidades indígenas y los pueblos. Quienes están defendiendo el agua para quienes habitamos las ciudades podamos abrir los grifos con bastante facilidad y abrir la llave del agua son las comunidades. ¿Cómo podemos defender, cómo podemos sumarnos a esta defensa que ellos están haciendo, poniendo el cuerpo y la vida? Tenemos que arrancar el problema de raíz y primero sería identificar ¿cuál es el verdadero problema que está ocurriendo aquí? Porque me atrevo a decir que ni siquiera es realmente la fatídica y brutal acción que tuvo la policía. El problema de raíz, este gran cáncer que tenemos ahorita en México, que está provocando sequías, que está provocando un desabasto y una inequidad en el recurso hídrico, es una obsoleta ley de aguas nacionales. Esta ley de aguas nacionales, promovida en 1992, pone el agua en manos del mercado. ¿Quién es el mercado? Podemos ver a las grandes inmobiliarias, que les podemos decir hoy en día cárteles inmobiliarios, las refresqueras, las cerveceras, la industria minera. Es impresionante ver que el 70% de las aguas concesionadas en el país están tan solo en el 7% de los concesionarios. Esta ley obsoleta abrió la llave del agua en grandes cantidades a la industria, fomentando el acaparamiento y protegiendo a quienes no la cuidan, a quienes la usan y la desechan sin valorar realmente sus orígenes. Y esto promueve la corrupción y criminaliza a las y los guardianes del agua. Bajo el argumento de una sequía, se promueven ahora grandes obras que fomentan el despojo y amenazan los territorios. Y hay que recordar que todas estas grandes obras, como son los famosos trasvases, han terminado en grandes fracasos. Esto totalmente vinculado a una pésima gestión del agua que promueve la privatización poniendo un precio al agua en los pueblos de México. 2.200 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso al agua en sus casas.
La inequidad y la gestión del agua es una realidad en México. Para acabar con el problema de raíz, tenemos que sumarnos todas y todos los mexicanos a abrazar a los pueblos, a la gente que está verdaderamente en territorio y exigir fortalecer primero la participación ciudadana, incluyente, la construcción de las contralorías ciudadanas autónomas para solamente de esta manera, juntos, poder abrogar la Ley de Aguas Nacionales. Esta ley que, reitero, es obsoleta y es el verdadero cáncer que está secando nuestros territorios. Les recordamos también que esta ley no ha pasado, pero no porque no queramos, porque creo que más de 198,000 firmas de todas las mexicanas y mexicanos no pueden estar en el error. Tenemos ya la propuesta de proyecto de dictamen y articulado y esta está parada, porque nuestras autoridades que dicen estar a favor de los pueblos, que han sido elegidas por nosotros mismos, no están legislando a favor de los pueblos, están legislando a favor de las empresas, de los cárteles inmobiliarios y criminalizando a quienes defienden el agua desde los territorios. Esta propuesta de proyecto de dictamen está totalmente garantizada en el artículo 4 constitucional y, reitero, fue avalada por más de 198,000 firmas de todas y todos en México. Fue construida con trabajos en mesas, en pueblos, trabajos desde base para decir quiénes son los expertos en este país con lo que realmente está pasando con el agua. No es un organismo centralizado que poco o nada sabe qué es lo que está pasando en los territorios. Exigimos emitir una ley general de aguas acorde al artículo 4 constitucional. Hoy ya no podemos dar marcha atrás. No podemos seguir permitiendo la criminalización de las compañeras y los compañeros desde los territorios. Defender el agua y la vida nunca será un delito. Defender el agua jamás debe volver a vulnerar los derechos de nadie en este país. El agua se ama y se defiende. Necesitamos hoy sumarnos todas y todas y decir no a la privatización del agua en México.